Bueno, y nos da gusto saludar esta mañana a Jesús Ramírez Cuevas, integrante de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y también coordinador de asesores de la Presidencia de la República. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo Gracias. estamos, Angélica? Gracias por esta comunicación, Jesús. Pues hablar de la reforma electoral, de esta propuesta que ya se presenta pues ayer en la conferencia matutina, 10 puntos principales que ya fueron explicados ampliamente, pero pues que nos gustaría ahondar en algunos de ellos. Pero a mí me gustaría empezar, Jesús, pues con estas reacciones que ya hubo por parte de diferentes legisladoras y legisladores sobre esto que se presentó en la conferencia matutina. ¿No debería ser, Jesús, el mandato popular lo más importante para que se pueda aceptar o aprobar una reforma de este calado? Lo expuso la presidenta Claudia Sheinbaum, fue un mandato popular, es parte de sus compromisos. ¿No debería ser eso lo más importante para aprobarla? Bueno, yo creo que lo más importante es, sí, efectivamente, escuchar a la sociedad y pues creo que ha sido un proceso que la comisión ha llevado a lo largo de varios meses, pues un proceso de consulta, además del compromiso que la presidenta de la República ha hecho desde el inicio, digamos, desde su campaña electoral, hacer una reforma electoral. Y creo que a lo largo de los foros, eh, de las sesiones, audiencias que tuvo la comisión, pues fue, digamos, uno de los puntos que estuvo frecuentemente planteado fue el tema de la reducción de los plurinominales o el cambio en la forma en cómo se eligen. Precisamente por eso es una de las principales propuestas de la presidenta, cambiar no la composición de la Cámara de Diputados, no la fórmula en que se eligen las minorías y las mayorías, todo eso se mantiene intacto, salvo el hecho de que cambie la forma en cómo se organiza la distribución y quién decide quién llega al Congreso. Normalmente, en el caso de los plurinominales, decidían las cúpulas de los partidos, hacían su lista y esa es la que entraba de acuerdo a su voto, a la proporción de los votos obtenidos en la elección. Ahora, con la propuesta que hace la presidenta Claudia Sheinbaum, la idea es que los ciudadanos pueden incidir sobre quién llega en esas listas de representación proporcional. Se mantienen, digamos, los partidos mantendrán las mismas proporciones en las que lleguen, porque se mantiene la misma fórmula. No se va a disminuir la representación de la oposición o de las minorías, por el contrario, se van a mantener. Lo que cambia es que ahora, en lugar de que sean las cúpulas de los partidos, pues serán los mejores segundos lugares, en el caso de los primeros 97 lugares, de diputados de representación proporcional y otros 95 de una lista inicial que los partidos hacen, pero que los ciudadanos pueden organizar de acuerdo a su votación, es decir, pueden votar por dos personas, un hombre o una mujer, y que quienes logren mayor número de votos o reconocimientos de los ciudadanos por ese partido, pues son los que ingresarían en la lista de representación proporcional. A su vez, también se abre un espacio para los migrantes mexicanos en el exterior, que es una diáspora muy importante y que por primera vez tendrá una representación, digamos, ya reconocida en la Constitución. Esta es la propuesta que se hace, que se integren 8 representantes que elijan los migrantes y que, bueno, los partidos proponen, pero quienes eligen serán los propios mexicanos en el exterior. Y creo que las reacciones que hemos visto pues son exageradas, ¿no? Digamos, ya sabemos la descalificación, digamos, sistemática que hace la oposición, pero no, nada de lo que están señalando es verdad, es cierto que Morena va a apoderarse del Congreso porque esta reforma se haga, ni mucho menos que se establezca un régimen, pues, de partido, de partido, o que estemos así rumbo al fin de la democracia, como diría Enrique Krause, y el establecimiento de una tiranía. Nada de eso es cierto. Es verdad que a los partidos les cuesta abrir sus decisiones a los ciudadanos, pero bueno, es parte de los compromisos que la presidenta hizo y que en las encuestas, en los foros y todos los trabajos que hizo la comisión,
fue una constante que recibimos de los ciudadanos e incluso de especialistas. Así es. Jesús Ramírez Cuevas, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Guadalupe Contreras. Hay un lapso de tiempo importante de aquí al próximo lunes, cuando ya se reciba la iniciativa en el Congreso. Son 3, 4 días. El no ya lo tienen por parte de la oposición y al parecer también por algunos de sus aliados, quienes integran PT y Partido Verde. ¿Qué es lo que puede ocurrir en estos 4 días? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se va a trabajar ya la iniciativa de manera definitiva? ¿Y qué esperarían por parte de los interlocutores, los congresistas que han dicho que no y que son los que al final del día van a tener la última palabra sobre si va o no la reforma electoral, Jesús? Bueno, deben entender que estos temas son los que se proponen en la reforma, pues son temas que recogen el sentir popular también. Entonces, reducir el presupuesto o el gasto electoral es también una demanda. Además, creo que en un país con tantas necesidades, sí es importante, digamos, que reducir los gastos onerosos, las compensaciones que son muy altas, los altos salarios. Hay muchos en la estructura electoral a lo largo del país que ganan más que la presidenta de la República. Sí. Es decir, son ingresos y salarios ya no justificables. Entonces creo que a lo largo de estos días pues se seguirá dialogando y afinando la propuesta, que ya se entregará el lunes. Pero bueno, ya las ideas, la redacción prácticamente está definida, y bueno, solo estamos esperando que pues los partidos se pronuncien y entiendan que de lo que se trata es de un compromiso que la presidenta había adquirido y que pues el Congreso tendrá que decidir. De acuerdo a la Constitución, es el Congreso el que decide, pero que los partidos políticos, como actores responsables, en lugar de descalificar, pues debieran debatir, discutir más a fondo y más ampliamente estas propuestas, e incluso pues los temas que consideren fundamentales en una reforma electoral democrática, ¿no? Porque este es el propósito. Ahora bien, Jesús, entrando un poco a los diferentes temas de esta propuesta que fue presentada en la conferencia matutina, está un punto específico que tiene que ver con la regulación de la inteligencia artificial y pues esta prohibición también de robots, de otros mecanismos artificiales en las redes sociales, estas campañas de desprestigio, de desinformación, pues que la misma presidenta ha sido víctima de ellos. Tú mismo has sido también víctima de este tipo de campañas en donde se ataca y además con una gran cantidad de recursos para impulsar determinados temas. Esto que ustedes están proponiendo, Jesús, ¿será suficiente para que pueda mermar o bajar este tipo de desinformación que pues de alguna manera está todo el tiempo en las redes sociales? Bueno, ya hay países que en otros lugares han tomado medidas respecto a esta circunstancia. Hemos sabido de empresas especializadas de estrategia de comunicación y que incluso utilizan las bases de datos, la minería de datos le llaman ellos, de los datos personales de los ciudadanos, y intentan manipular elecciones. Está documentado que en más de 150 países ha ocurrido esto. Hubo juicio en Estados Unidos. Los países como Brasil han tomado medidas contra las estrategias de guerra sucia, de noticias falsas, del uso de inteligencia artificial, de campañas de desinformación, de desprestigio contra personajes, contra candidatos, contra partidos, y que pueden definir o determinar el sentir o el voto de los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, en Brasil, el Tribunal Electoral, que es la instancia que organiza y califica las elecciones, tiene ya atribuciones legales para eliminar el anonimato en las redes cuando se trata de debate electoral, para evitar justo estos ataques anónimos que pueden generar situaciones que pues cambien la circunstancia política electoral de un país. Entonces, de lo que se trata las redes sociales, no controlarlas, no censurarlas, no se trata de eso, pero sí que haya una transparencia sobre los actores, digamos, que pues libremente pueden ejercer su libertad de expresión, pero que también se hagan responsables en el caso de incurrir en prácticas no éticas, como la invención de situaciones utilizando la voz y la imagen de un candidato o de un partido o de sus familiares. Entonces, o las noticias falsas que ya prácticamente se han vuelto una cotidianidad. Lo acabamos de ver con el asunto de
de la captura y Sí, abatimiento del Mencho, sí. cómo hubo más de 500 noticias falsas, ¿no? Entonces, todos los fenómenos comunicacionales y políticos ahora pues tienen este componente que tiene que ser abordado pues por la autoridad y por la sociedad para evitar la manipulación de los ciudadanos y cambiar y incidir de manera ilegal en las elecciones y en la determinación de los ciudadanos. Sí. Jesús, que de esta reforma que sabemos se va a discutir y eventualmente aprobar, entraría en vigor en 2027 en las elecciones intermedias. Bueno, una parte entraría en vigor que es la parte de la integración o cómo se integraría la Cámara de Diputados. Sí. Todavía está en tiempo de que se pueda aplicar en el 2027, pero si se aprueba la reducción de la Cámara de Senadores de los 32 senadores plurinominales, pues esto entraría en efecto en 2030, como la decisión que se hizo sobre la no herencia de los cargos para familiares hasta cuarto grado, pues también decidió el Congreso que entrara en vigor en 2030. Y la no reelección, que ya es un hecho también que está ya tipificado en la ley, pues también son elementos que ayudan a que pues se pueda, digamos, democratizar la representación política e impedir la perpetuación de figuras o de caciques o de los dirigentes que se quedan eternamente en los puestos de representación y pues no se da paso a otras generaciones o a otros representantes, ¿no? Hubo un tema, Jesús, que la propia presidenta pues confesó que estuvo en el punto de debate que tiene que ver con el fuero a legisladoras y legisladores. ¿Cuál es ese punto de desacuerdo? ¿Cuáles son los argumentos para quienes pues se manifiestan a favor de mantener el fuero a legisladoras y a legisladores, que incluso lo dejaba ver la presidenta, podría volverse a considerar para incluirlo? Bueno, es un hecho de que desde la época de Juárez hay una reflexión contra los fueros y contra, digamos, los privilegios que estén establecidos en la Constitución y que impidan, pues, que se juzgue o que a gobernantes o a representantes populares. Esa figura del fuero prácticamente se ha eliminado. Hay un fuero que existe, que es el parlamentario, eh, está basado, digamos, esto lo defendió Francisco Zarco en 1856-57 en la Constitución, en la Segunda Constitución de México, donde pues la inviolabilidad de las opiniones de los legisladores, ¿no? Eso es algo muy importante porque es la garantía de que los representantes populares del Congreso no puedan ser juzgados por sus opiniones. Sí. Y sabemos que hay casos de gobernadores o incluso en la historia de presidentes que al no gustar las posturas políticas de congresistas, pues o fabrican delitos o de plano han incurrido en represión directa y encarcelamiento. Entonces, este fuero ha servido para eso, pero creemos que ya en nuestra sociedad digamos, ha desarrollado ya una vida democrática de largo tiempo y que estas figuras, pues en lugar de, digamos, proteger y garantizar derechos de libertad de expresión, de libre crítica, que son muy importantes para una vida democrática, que hay que garantizarlos, hay que seguir protegiendo a la gente por que no haya punibilidad por sus opiniones o por sus posturas políticas, pero esta figura en muchos casos ya ha servido para que no se juzgue o que se proteja o busquen Exacto. la impunidad, pues políticos que están siendo investigados por por delitos, ¿no? Entonces, diversos. Y por eso está esta reflexión. Hay digamos, un parlamentarismo como cultural que defiende el hecho de la inviolabilidad y garantizar esa inviolabilidad a través de este fuero, y quienes ya consideramos que no es necesario para proteger, salvar y defender este derecho que continúe, digamos, existiendo el fuero como tal. Por eso es importante que pues, se pueda incorporar al debate que ya no haya fuero, que todo gobernante, si cometió un delito, pueda ser juzgado, que todo legislador, si cometió un delito, pueda ser juzgado, y que
no, pues sea parte de la normalidad democrática y una garantía del pueblo para evitar que eh, políticos o gobernantes corruptos se mantengan en la impunidad. Claro, Jesús, hablemos de los dineros, porque parte medular de esta iniciativa que llegará el lunes al Congreso es precisamente dejar de ser el país con las elecciones más caras del mundo. Hay un 25% que se va a disminuir para estos procesos electorales, es la propuesta presidencial. ¿En qué rubros y cómo se aplicará este 25%? ¿Y qué hay de la fiscalización que tendrá que ser ahora el INE también para saber de dónde provienen los recursos? ¿Quién está entregándolos y de qué manera, Jesús? Bueno, en la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum está la idea de reducir el 25% el gasto en las elecciones. Hay muchos, digamos, gastos administrativos, altos salarios, compensaciones que tienen los funcionarios electorales a lo largo del país. Recordemos que hay las organizaciones, la organización local de elecciones, los OP. Los OPLES. Bueno, pues estamos tratando de recuperar la comunicación con Jesús Ramírez. Importante esto que va a abordar, cómo se va a reducir esta propuesta de 25% menos en las elecciones. Jesús, te recuperamos, estamos de vuelta, te escuchamos sobre este tema de los dineros, 25% menos la propuesta para nuestras elecciones. Adelante, Jesús Ramírez. Sí, gracias. Mira, pues yo decía que hay, en la estructura electoral todavía hay gastos administrativos onerosos. Hay funciones que ya no se proponen que sigan, que continúen haciendo las autoridades electorales, como la educación cívica, a la que se le destina mucho dinero, y a la capacitación, que tiene, digamos, ciclos bastante, pues que generan muchos gastos y que pueden hacerse más eficientes. Reducir el número de consejeros o de integrantes de las estructuras electorales locales, pues es una vía para reducir también sus gastos. Establecer, digamos, ciclos de trabajo más racionales vinculados a los tiempos electorales, de tal manera evitar los tiempos muertos. En fin, hay momentos en los que la autoridad pues disminuye mucho su actividad mientras no hay elecciones. Sigue trabajando, pero no es al mismo ritmo. Y entonces, toda esta, digamos, visualizar sin poner en riesgo ni la calidad de las elecciones, ni la capacidad de las autoridades electorales locales o el INE para organizar las elecciones, se pueden hacer ahorros que permitan, junto con la disminución de las prerrogativas o de los presupuestos que tienen hoy los partidos políticos, pues se puede lograr este 25% que se calculaba entre 12,000 y 15,000 millones de pesos, que son muy buenos para, Claro. pues para la inversión pública en programas sociales o en las necesidades urgentes del país. Entonces, sí hay de dónde, sin poner, sin disminuir la calidad, Claro. ni poner entredicho a la autoridad electoral. Sí. Muy bien, Jesús, Ni, pues ni cambiar las condiciones, sí, claro. digamos, de equidad que los partidos están demandando, ¿no? Claro, pues la discusión está en marcha, en curso, se sumarán quizá más propuestas. El lunes llega la iniciativa al Congreso ya con todas las leyes explícitas. Estaremos compartiendo contigo, si te parece, Jesús, el análisis de lo que viene. Una vez que se reciba la iniciativa en el Congreso, nos gustaría seguir conversando contigo. Gracias, Jesús. Claro, mucho gusto y que tengan buen día. Igualmente Gracias. para ti, Jesús Ramírez Cuevas, integrante de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Gracias y buenos días. Seguimos con más.